Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestra reflexión sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 1. En esta segunda narración que tenemos sobre el lamento por Saúl y Jonatán. Aquí nos encontramos, queridos amigos, sobre esta hermosa poesía, este lamento por Saúl y Jonatán de parte de David. Estamos en el versículo 17 que dice: luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán y ordenó que se lo enseñara a los de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Bueno, eso es lo que se nos dice en el versículo 18 principalmente, que hoy nosotros subrayamos evidentemente como punto, como un hito que nos ayuda en nuestra reflexión simplemente. Pero siempre procuramos englobar dentro del contexto histórico Eva la dice añadeina, cuál es la enseñanza, porque upea añadeña mañana y tenemos que mirar las actitudes, tenemos que mirar lo esencial y lo fundamental que el autor sagrado está queriéndonos enseñar, está queriéndonos transmitir. Cuando en este versículo 18, y ordenó que se lo enseñaran a los de Judá, esto ya nos llama la atención. Ordenó que se los enseñaran a los de Judá. Es ya algo muy importante, queridos amigos, porque eres Abela, Samuel, Iñandé a través de su libro, porque nos dice el autor, el hagiógrafo, que es tan importante el hecho de ser enseñado, de aprender, de conocer. Nosotros hemos discutido bastante y fuimos pasando por los diferentes versículos y ahí hablábamos mucho y se insistía mucho sobre la significancia del Mesías, el valor del mesianismo, en síntesis, del ungido del Señor, del consagrado. Upear el autor sagrado, upear la mañana formal, formal, que tiene que haber un respeto total, que tiene que haber una obediencia total. Pero claro, nosotros cuando hablamos de esto, algunas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque tenemos cosas muy negativas en el sentido de los tendotá, ¿verdad? Los que están al frente. Sin embargo, también Israel también sufrió mucho. Vemos ella esa con Saúl. Saúl hizo cualquier virorei, ¿verdad? Fue rechazado por el Señor, ya en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, no, cuándo y cómo es.
cuando y la pecha la oyapo oikojina con su pueblo y con su gente. A oñe boyar, a oñe Dios, a ella moama, a ente mala oyapona, y se aisha. Sin embargo, no se da cuenta de lo importante que es el acompañar y estar al servicio del pueblo y de la gente. Añadigo con a relectura con a Yahesha Añahendú en el Evangelio también. Jesús en un momento, sobre todo a través de San Lucas, encontramos este pasaje más subrayado, cuando dice los gobernantes, las naciones, los jefes de las naciones, les tiranizan ellos ahí, les utilizan como ellos quieren, etcétera, etcétera. Pero que no sea así entre ustedes. Es una forma mucho más clara, ¿verdad?, de presentarnos el Evangelio. Pero en el fondo, el Evangelio no está genonada. Es decir, que todo un camino que se fue realizando en esta reflexión teológica, la ñandela amparete, de allá por otra parte, la ñandé na cate añandé lleva la ñandé avaro, la ñandé yaico la ñandente sea yaipea para la ñandera pichacuero, tampoco vamos a ir muy lejos. Y eso es lo que está en el trasfondo, ¿entienden? ¿Por qué les parece aquí que David, que tiene una actitud de fidelidad, quiere que se le enseñe a todos los de Judá? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas a página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una
déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén.
te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que leemos del libro del Apocalipsis, capítulo 3 del 1 al 6, luego del 14 al 22. Yo, Juan, oí al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes, el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido. Y así continúa esta carta, esta visión de Juan. ¿Y por qué no nos hemos comportado bien? Ustedes, dice, piensan que están bien, pero sin embargo tus obras me muestran que estás muerto. Queridos amigos, esto es para los inteligentes, es decir, para un cristiano que hace su examen de conciencia, que mira su realidad. Sé que muchas veces ella se lo lleva de pego otra terminología apocalíptica. Ella lleva, porque la ereuea la sella se lo lleva deja, upea y se ina ya plaza lleva, da ya popona ina la llana en viepo. Y mirémonos más, justamente de un aspecto social, de un aspecto religioso, de un aspecto político, de un aspecto educacional, de un aspecto económico, y en fin, de cualquiera de los aspectos que nosotros miramos, queridos hermanos, muchas veces nos falta tanto. Y por eso dice, tú afirmas, piensas que vives aparentemente, pero en realidad estás muerto. Por lo tanto, permanece alerta y reanima, permanece alerta y reanima, para que puedas vivir nuevamente según lo que el Señor pide. Pero ¿verdad? Dice, algunos aún continúan con la vestidura blanca. Y eso es importante porque eso nos ayudará. Es el resto de Israel que nos ayudará para que podamos caminar aún hacia el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo principalmente que habla del lamento por Saúl y Jonatán, de los versículos 17 hasta el 27. Ñandego Angaña Mañañaína, este versículo 18, donde subrayamos principalmente lo que David ordena. Él ordena y dice: esto es lo que tenemos que hacer. Ñande ñambo, la ñande gente, ñambo, la ñande pueblo, la ñande pueblo andi catuila y tabú, di catuila, entonces lo escopecha y ñacana lleva, porque si uno no presenta los valores, los principios elementales y fundamentales de una vida comprometida, evidentemente que después vendrán otros que irán presentando cualquier cosa. Lleva. O peor lo de a pues te vea veis yo que bueno. La ya es ahí señalante y yurureía lleva oye a pero cualquier yurureía oye y aumiana y pone. ¿Y por qué? Y porque tenemos que ser conscientes que la educación del pueblo, la educación de la gente, tiene que ser sobre los principios y valores que el Señor nos ha dado como criaturas. Por eso que es importante un discernimiento esencial y fundamental. Si Dios nos regaló primero la inteligencia, y eso que solamente nosotros lo tenemos ahí para Bella y Puruay. La inteligencia, queridos amigos, es justamente para tener esa gran creatividad y esa gran apertura, ¿verdad?, ante el mundo y las riquezas, para que podamos aprovechar, para que podamos hacer cosas maravillosas. Los animales, por ejemplo, con el instinto, pero de acuerdo al instinto, ellos se mueven, pero hasta de una manera muchas veces más maravillosa que nosotros, porque responden a sus instintos. Entonces, pero siempre están respondiendo a ese instinto. Nosotros, queridos amigos, con la inteligencia, es lo que nos da la capacidad de transformar las cosas. Nosotros podemos cambiar, ¿entienden? Nosotros podemos hacer de algo que suceda de otra manera. Algunas veces de lo bueno que vemos de la naturaleza que Dios nos ha ofrecido, y vas a ver que ya pola y pona vea, pola y vea. Pero por otra parte, sepamos, y no vamos a mirar solo también lo negativo, porque es tan y pona, oye ya pues, es tan ñande pues te lleva la iñaca pona ya ñande. Es decir, han utilizado bien y utilizan bien su inteligencia a favor de la gente, a favor de la comunidad, a favor del pueblo. Pero peña ella de ña garecuana porque peña de la pizza, peña ñave no y pona ella hoy puro ahí porque ahora ¿cuál es la inteligencia? Incluso, así como les dije hace rato, los evangelios muchas veces en su reflexión miran muy profundamente y nos dan a entender ciertas cosas que nosotros hacemos que no tendríamos que hacer. Él dice, por ejemplo, uno de los evangelistas, que los hijos de la luz son más astutos, dice muchas veces, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Umi oyapola y bahía, umía, nambre pecho yo pone ahí, está y plata, está todo lo que sea, y utilizan esa riqueza, ese dinero, ¿entienden?, para hacer el mal, a favor del aborto, a favor de la guerra, a favor de las armas, a favor de eliminar a la misma población, a la gente, ¿entienden? Y eso, queridos amigos, te hago reipular la inteligencia y después el poder y la plata para hacer el mal, Y sin embargo, pudiésemos hacer tanto bien, ¿verdad? Pudiésemos hacer tanto bien entre nosotros. Bueno, en fin, esto es un libro político para políticos, es decir,
para la gente que está al frente de una comunidad. Jaabe, uno de los mejores y mayores políticos que encontramos, justamente David. ¿Qué es lo que hace David? Y justamente dice, esto ordenó David que se lo enseñaran a los de Judá. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios.
llévame a Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Vaticano también está cerca de Valencia. Es el resultado de la visita del cardenal Czerny a la zona cero de la Dana. El purpurado viajó desde el Vaticano hasta los pueblos más afectados por las riadas. Su misión, trasladar a los vecinos la solidaridad del Papa Francisco. Aunque ya han pasado casi 3 semanas desde la tragedia, aún queda mucho por hacer. Lo pudo comprobar Czerny en primera persona, acompañado por el arzobispo de Valencia. Juntos estuvieron en colegios, puntos de recogida y centros parroquiales. Eso fue precisamente lo que más impactó al cardenal, la gran movilización de voluntarios al pie del cañón desde el primer minuto. También el hecho de que la Iglesia, los voluntarios, han sido los primeros y hasta los únicos a responder. Eso nos enseña algo también de lo que debe ser la vida y el servicio del pueblo de Dios. Pienso que por lo menos un mensaje es de no perder el espíritu de colaboración. En una de las localidades que más arrasó el agua, la de Paiporta, Czerny celebró una misa junto a los curas de los pueblos, los religiosos y los voluntarios. Una vez más, reiteró su agradecimiento hacia todos los que decidieron ayudar en los momentos más difíciles. Todos dicen que la primera manifestación de Cristo resucitado ha sido los voluntarios y que ellos no tardaron ni siquiera 3 días como Cristo mismo para resucitar, pero comenzaron inmediatamente a aparecer y eran realmente portadores de vida. Los fallecidos por la Dana en Valencia llegan casi a los 220. Más de la mitad murieron en sus casas y en los garajes tras el desastre natural que se llevó por delante coches, parques e incluso los recuerdos de toda una vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 1, hoy especialmente el versículo 18. Ordenó David que se lo enseñaran a los de Judá. Después continúa diciendo, es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Entonces, queridos amigos, eso es como una forma de decir concretamente el autor sagrado aquí, que está preocupado también en dar a conocer hoy potá entero betea, llévalo hoy cuajopea en la homoína venían de este personaje principal Yurupe, es decir, David, como rey. Ahora, él ya fue ungido, ¿verdad? Más adelante, después vamos a ver un poco la entronización, ¿verdad?, del rey David. Pero lo importante es entender, saber que aquí ya es, ya tengo siempre ella y que David siempre ya fue rey, ¿verdad? Ya fue ungido. El primer libro de Samuel, capítulo 16, ya enduja ya esa y curiñan de que
David había sido ya ungido por Samuel. Umita Irusú, un adolescente que estaba ahí como pastor entre las ovejas, pero que Dios lo llama, Dios lo unge. Como a Zapaité lleva Jesei, entonces como a Zapaité, el papá, ¿verdad?, de David, como a Zapaité la familia, porque Samuel es Israel, como a Zapaité. Entonces, así ellos van pasando todo, el tronco de Jesé, como nosotros conocemos, van pasando todos los hijos. Incluso Samuel, ni por una vez, oye, equivocando, porque mañana seguramente que aquel amor buena, feroz tipo, hermoso, bueno, grande, fornichón. Ese debe ser a quien el Señor le está eligiendo. A bebé, uriré, oye, embollado, lo que sea, y bajabe, deja upear la ñan de yaro mañana, después a peñan de yaro y potaba, después, sino que el Señor miraba, había sido no en la fuerza de los músculos del hombre, sino que en la fuerza del Espíritu, que Dios mismo nos dona a través de su gracia. Y eso es lo que estaba mirando también en David. Por eso decimos, aquí cuando el autor sagrado pone en boca de David, y miren lo que dice, ordenó, o sea que aquí es David el que ya está ordenando que se lo enseñaran a los de Judá. Añandengo, David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán. Se dan cuenta que hicimos un salto, pero prácticamente cualitativo. Porque en este bebé de David como que está al frente de la comunidad, o David que es el rey de Israel, a pesar de que ella tiene la unción, ya dijimos, 1 Samuel capítulo 16. Pero aquí ya lo estamos entendiendo y ya estamos proclamando el nombre de David como rey de Israel. O ejercerla y reinado. Neina. Cuando este bebé David ni enteráramos algo y cuadramos y no la mano jamás Saúl. Hasta ahí estamos todo bien. Toda esta primera partecita de lo que hemos escuchado sobre la información a David de la muerte de Saúl fue simplemente para cerciorarnos. El capítulo 1 nos quiere también cerciorar y le quiere de esta manera también mostrar y decir, cerciorar a David que Saúl murió, por una parte. Segundo, que nos quiere decir muy bien y dejar bien claro el autor sagrado, es que David no le mató a Saúl. No le mató él a Saúl. Porque Catúa ella lleva la mitad famosos y la humaña ya oyo yucacacho que David oído ya puede ir golpeado lleva a como rey. Sin embargo, durante todo el trayecto y toda nuestra reflexión, ñande ya llega el primer libro de Samuel, que David hizo todo lo contrario. Jamás se interpuso y jamás David quiso o procuró o buscó la forma de eliminar a Saúl. Al contrario, fue Saúl el que siempre lo estaba persiguiendo y lo perseguía a muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El abad San Odón retornaba extenuado después de un largo viaje. El crepúsculo se cernía sobre el camino y aún le faltaba un buen trecho para llegar al monasterio de Cluny. Entonces retomó su habitual meditación sobre la pasión de Cristo y, embebido en ella, no vio al individuo que con la cara embozada avanzaba hacia él y solo se percató de su presencia cuando su cabalgadura frenó en seco ante el sujeto, que inmediatamente asió las riendas y le ordenó que se apeara.
lo cual hizo dócilmente el monje, que se quedó mirándolo y permaneció en silencio cuando el ladrón se montó en el caballo y se alejó. San Odón se terció la alforja, reanudó su meditación y la marcha, llegó al claustro ya entrada la noche, siguió derecho a su celda en la que oró largamente y luego se durmió beatíficamente. Al día siguiente, después de maitines, los frailes que trabajaban en el campo salieron a sus faenas y al llegar a un recodo encontraron al cuatrero paralizado sobre el lomo del corcel. Al verlos les pidió auxilio y después de confesarles lo sucedido, les contó que el jamelgo se ranchó en ese sitio y él quedó atado a la montura. Entonces los monjes lo cabestrearon hasta el convento en el que el abad ya lo estaba esperando y solo en su presencia se pudo desmontar. En vez de enviarlo a prisión, San Odón lo abrazó y le pagó 5 monedas de plata por haberle cuidado también a su caballo durante toda la noche. Odón de Cluny nació en Maine, Francia, en el año 879, después de que sus padres, que eran de edad avanzada, le prometieran al niño Jesús que si les obsequiaba un hijo, lo consagrarían a la vida religiosa. Y por eso desde muy pequeño encargaron de su educación a un reconocido sacerdote del que recibió una impecable formación cristiana. No obstante, cuando ya era un joven, se dejó arrastrar por el ambiente mundano que imperaba en su círculo social, pero luego de sufrir durante 3 años de un fuerte dolor de cabeza, inexplicable e incurable según los médicos, desesperado le pidió a la Santísima Virgen que lo curara y a cambio abrazaría la vida religiosa. Una vez sanado milagrosamente se preparó debidamente, a los 19 años recibió la tonsura y adelantó estudios de filosofía y teología en París. Y durante algún tiempo se desempeñó como canónigo de la iglesia de San Martín de Tours, a la par que se preparaba musicalmente con Remigio de Auxerre, pero atraído por la regla benedictina que estudió a fondo, decidió ingresar en el año 909 al convento de Beaune y por la estricta observancia de los preceptos de San Benito, por su total entrega a la oración y al ayuno, por su lúcida inteligencia y conocimiento de las Sagradas Escrituras, su superior, el abad Bernot, lo ordenó sacerdote y lo puso al frente de la escuela de novicios de la recién fundada abadía de Cluny, y al sentir cercana la muerte lo eligió como su sucesor al frente de los monasterios que regentaba. Asumió el cargo en medio de la insatisfacción de muchos monjes que veían amenazadas sus confortables y laxas vidas, pero San Odón se ganó el respeto, la admiración y el cariño de todos con el ejemplo, dado que era el primero en levantarse, el último en acostarse, el más riguroso en la observancia de las rígidas reglas, el más generoso con los pobres, el más cálido y afectuoso con sus monjes y el más severo a la hora de corregir. Su mano se notó enseguida porque sus frailes, impregnados de su santidad, comenzaron a imitarlo en todo y al poco tiempo el monasterio estaba lleno de religiosos comprometidos y entonces se dedicó a implantar la regla benedictina en todos los cenobios que le fueron entregados para su administración. El Papa le había concedido mediante bula la potestad de intervenir en los conventos que lo requirieran independientemente de la orden a la que pertenecieran y solo rendía cuentas al pontífice, de quien además era consejero. Entonces, así llegó a tener más de 1000 monjes bajo su dirección. Desde entonces, y durante toda la Edad Media, el espíritu cluniacense que San Odón transformó y lideró, imperó en el movimiento monacal europeo y su influencia desvirtuó a la fastuosa iglesia que, entretenida en la búsqueda del poder temporal, se había olvidado de su grey y contaminado del boato, del lujo y el hedonismo de las cortes medievales. Agotado de recorrer a Europa de punta a punta, enfermó estando en Roma y pidió que lo llevaran a Tours para morir allí y ser enterrado junto al sepulcro de su santo patrón San Martín de Tours. Y se cumplió su voluntad. Llegó a la ciudad justo en la fecha en que se celebraba la fiesta de su santo y el 19 de noviembre del 942, 3 días después, falleció en paz. Por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Odón que transforme nuestros corazones para la gloria de Dios.
es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí con Ñandillara Ñe'e reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Esta segunda parte que es muy importante para nosotros, el lamento por Saúl y Jonatán, como nosotros le llamamos. Aquí entonces vemos en el capítulo 1, versículo 18, dice que David ordenó que se lo enseñaran a los de Judá. Es importante. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Hay una segunda partecita, ¿verdad?, que nos dice, es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Como me enseñan esa caña de Gina, ¿verdad?, que este canto, o por lo menos este libro, aparece, ¿verdad?, en el libro del arco. Imagínate, nosotros primero tenemos que saber y tenemos que entender que todo lo que queda aquí escrito es para que el pueblo después se pueda instruir y pueda conocer y pueda saber. Bueno, entonces vamos dando los pasos pertinentes. Y David, con gran tristeza, ciertamente, recibe esa noticia. La tristeza de David, cuando nosotros estamos hablando de este lamento, es una tristeza sincera y una tristeza bastante sentida. Versículo por versículo, qué es lo que significa y qué es lo que David, entonces, en este caso, está expresando como ese sentimiento de dolor, ese sentimiento profundo que le llega al corazón. Entonces, por eso David hace una canción, hace esta poesía y así expresa la profundidad de su sentimiento. Nosotros sabemos que cuando tenemos sentimientos profundos, cuando tenemos sentimientos que nos llegan al corazón, siempre es como que brota un poco del corazón algunas cosas, algunas expresiones. Tal vez no tenemos alma de poeta, pero yarecó ahí al final de cuentas, porque de loco y poeta todos tenemos un poco. Ahí con la ñea lleva, de loco y poeta todos tenemos un poco. Entonces quiere decir que aquí, ante ese sentimiento, ante esa profundidad de lo que él está viviendo, él expresa estos sentimientos y entonces se hace esta canción, se hace esta poesía. Este libro también que nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, el canto del arco, y está escrito en el libro del justo, nos enseña, ¿verdad?, de que algo se tenía que dejar por escrito. ¿Qué es ese libro? ¿Cuál es ese libro? Tal vez ese libro nosotros no lo poseemos más, o cañenda, hiporio, lo que sea. Pero si buscamos en el capítulo 10, ya cambié entonces, capítulo 10 del libro de Josué mismo, capítulo 10, ahí también ya se menciona este libro del justo. En el capítulo 10, versículo 13, allí nos habla y nos dice, y el sol se detuvo y la luna quedó inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Este evento está registrado en el libro del justo. Este evento, muy bien, la Biblia es indepea, en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Ve, si querés, entonces, la segunda partecita del 13. Este evento está registrado en el libro del justo. Y el sol se detuvo en medio del cielo y demoró su ocaso casi un día entero. Qué interesante. Eso es lo que nosotros encontramos, dice, según esta versión. Y eso es lo que hizo el autor sagrado. Pone por escrito algo demasiado importante para que sea enseñado y para que el pueblo recuerde siempre, con respecto al ungido, con respecto al Mesías. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.